¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Mirad lo que tengo aquí detrás. ¿Qué os parece? Qué ganas tenía de poder meterle mano al nuevo R5, al nuevo Renault 5, ahora bautizado con apellido, R5 E-Tech. Y por fin lo tengo aquí físicamente para podértelo presentar. Estoy en París y es el primer contacto que tenemos con el utilitario tan importante para Renault, que forma parte de esta nueva era en la que el fabricante francés se mete a fondo con los coches eléctricos y recupera este icono que ellos se empeñan en decirnos que no es un coche retro, sino que han redefinido el R5 y lo han convertido en un vehículo del futuro. Solamente versiones eléctricas. Así que si os parece, le vamos a dar la vuelta a la cámara y directamente te voy contando todos los detalles que sabemos de este coche, toda la información y este vehículo revolucionario que, bueno, para mí es un auténtico privilegio poderte contar porque soy súper fan de este coche de toda la vida, de joven tuve uno y en definitiva es un vehículo que tiene muchas cosas interesantes que contar, así que no me enrollo más, le doy la vuelta a la cámara si os parece bien. Y venga, ¡shiu! El efecto de sonido lo hago yo, directos a mostrarte el R5 E-Tech. Aquí lo tienes. Una primera cosa llamativa, las proporciones del vehículo. 3,92 metros de largo. Es un poco más corto que un Zoe y lógicamente que un Clio. Todas las versiones van a llevar esas llantas de 18 pulgadas independientemente de la motorización. Es con 1,50 de alto, pues un vehículo con unas proporciones, como ellos dicen, haciendo una redonda de un cuadrado, y 2,54 de batalla, que está bastante bien para el tamaño del coche, un coche de menos de 4 metros. Si os fijáis, me vuelvo aquí y podéis ver cómo las ruedas están muy en los extremos, se ve perfectamente cómo tienen muchísima presencia y cómo luego la línea de cintura del coche es bastante alta, dejando pues esa línea musculosa con más chapa que cristal a la vista, como podéis ver. Ahora nos recreamos en los detallitos, seguro que estás deseandísimo de ver la trasera, que es lo que ha hecho Renault definitivamente con la parte trasera. ¿Qué te parece el nuevo R5? Así, a primer golpe de vista, con un color amarillo, como tenían aquellas primeras versiones que lanzaron en el año 72. Déjame que te dé los datos básicos, los datos esenciales. Va a haber de momento 3 versiones por motorización, por potencia, una de 95 caballos, otra de 120 y otra de 150 caballos. Y las baterías van a ser de 40 kWh o de 52 kWh. La batería de 52 kWh en principio va asociada a la versión de 150 caballos, 400 km WLTP, mientras que la batería de 40 kWh anuncia 300 km WLTP, irá asociada a los motores de 95 y 120 caballos de potencia. Fijaos, respecto al prototipo, cómo han cambiado los faros, ahora tienen esos picos en la parte inferior que no estaban en el proto, y que le dan esa personalidad nueva, distinta. Bueno, a mí me ha costado un poquito relacionarme con ellos, al principio parecía que me gustaban más los del proto, pero ya voy entendiendo un poco qué es lo que han hecho. ¿No os recuerdan un poquito al Porsche Taycan? ¿O es cosa mía? Una cosa llamativa es que el coche, Renault ha estado explicando que quieren humanizar mucho el vehículo. ¿Qué significa eso de humanizar? Bueno, pues que cada vez que lo arranque, con esa matriz de faros LED te va a hacer como un guiño con la vista, en fin, son cosillas que tienen los coches modernos y que se pueden permitir. Lógicamente la parrilla de un automóvil eléctrico necesita muchos menos sistemas de ventilación. Hablando de ventilación, un dato importante para los que estéis planteándoos en serio comprar el coche: tiene bomba de calor. No tiene ningún otro sistema de calentamiento y de climatización de las baterías que no sea una bomba de calor, y eso es muy buena noticia para reducir el consumo. Ellos venden que el R5 fue un coche revolucionario porque fue de los primeros que bajó de los 5 litros de consumo, y con este vehículo quieren conseguir también unos consumos muy bajos. Bueno, al margen de ese pequeño guiño, como te digo, con los LEDs cuando abres el coche, aquí en el R5 antiguo había una rejilla de ventilación, los más veteranos lo recordaréis. Bueno, pues ahora han dejado un 5 colocado, que lo que te marca con esta tira de LEDs es el nivel de carga de la batería. Así que cada vez que le des al mando y abras el coche te saludará, te hará esa escenificación teatral que hacen ahora los coches modernos y te recordará igualmente cuál es el nivel de carga de la batería. Evidentemente va a haber distintos niveles de acabado. Lo que busca Renault es que la versión más económica del coche esté por debajo de los 25.000 euros, esa era la promesa y se mantiene. El coche se ha desarrollado en 3 años, entre el año 21 en el que se anuncia públicamente el proyecto y este 24 en el que el coche ha sido presentado. Y hablando de presentar, pues supongo que estarás deseando saber cuál es el tamaño del maletero del R5. La verdad es que está muy bien, el coche está muy aprovechado a nivel de espacio. Se ha trabajado también para que la colocación de la batería no restara espacio en el interior, ahora lo vamos a comprobar.
pero el maletero tiene 326 litros de capacidad, lo cual es una cifra bastante buena para un coche de este tamaño. Recordemos que tiene 3,92 metros. Como digo, la versión más económica va a estar por debajo de los 25.000 euros, que no es desde luego la que te estoy enseñando. Ahora hablamos un poco de las versiones y si me los dan los precios. Bueno, simplemente os quería enseñar, ¿veis?, el detalle de la pinturita especial que tiene esta versión, que no sé si es la Tech o la Sank, que será una versión nueva de lanzamiento del vehículo, que seguramente costará un buen dinero, pero fíjate que tiene una calidad en la pintura y unos acabados verdaderamente espectaculares. Y como te decía, de serie en todos los coches va a haber llantas de 18 pulgadas. Solamente hay una medida de llanta, te lleves el de 95 o te lleves el de 150 caballos de potencia. Una cosa llamativa, un detalle de diseño, aparte de que el coche sea con el tono bicolor, con el amarillo típico de los Renault Sport, es esta franja de color que entiendo que podrás personalizar de 1000 maneras distintas, que recorre todo el coche y bueno, pues que le da un aspecto bastante juvenil, llamativo y deportivo. Fijaos, vamos a echarle un detallito al diseño del piloto trasero, que me parece precioso en general, la combinación de la pintura, el diseño del piloto. Yo aquí le hubiera puesto desde luego la rejilla que llevaban muchos R5 o la rejilla por debajo que llevaba el Super 5, pero evidentemente los diseñadores habrán considerado que afea un poco la línea del vehículo y lo han dejado como de una manera más espartana, podríamos decir. Sí que hay un detallito, si vamos ya mirando hacia los detalles, que es justamente esta entradita de aire por aquí, que te recuerda un poquito, aprovechando el extra de anchura que tiene la parte trasera de la carrocería. Fíjate, aquí se ve ese ensanchamiento que tiene la trasera, que es un poco un homenaje al R5 Maxi Turbo, ¿no?, al culo gordo. Aquí lo vemos un poquito mejor y se ha dejado ahí también, bueno, pues pequeños guiños. El coche está lleno de guiños por todas partes a sus hermanos mayores, a sus tíos y a sus abuelos, que en su día fueron el R5. Yo creo que con esta vueltecita y el detalle, como no podía ser, de la puerta trasera típico de los Renault, con el tirador arriba, que lo suyo es que me meta dentro y te lo enseñe por dentro, porque es verdaderamente llamativo. Yo ahora sí que estoy emocionado. Por cierto, toma de carga en este lado. Todas las versiones van a tener posibilidad de cargar en corriente alterna a 11 kilovatios, las versiones con hasta 120 caballos, corriente continua a 80 kilovatios, y la versión de 150 caballos de potencia y 52 kilovatios hora va a poder cargar en continua a 100 kilovatios de potencia, que está muy bien. Bueno, y una de las cosas más icónicas del R5 anterior y específicamente de las versiones turbo que han mantenido en este coche a nivel de diseño son los asientos. Fíjate en el diseño de los asientos, ellos le llaman asiento en forma de H. Si oís por ahí un soplido es que alguien ha puesto el ventilador a toda potencia, ahora lo bajo. El diseño de los asientos es que no puedo dejar de pensar y de acordarme de mi Super 5 GT Turbo, y bueno, pues es delicioso por las tonalidades, los colores que han elegido y también las formas, esas orejas. Estoy deseando de sentarme en uno para poderlo conducir. Por cierto, veis que el guarnecido de las puertas igualmente en estos tonos amarillos y negros tan llamativos. Te tengo que decir que muchos de los materiales de recubrimiento de plástico y de tela que tiene el coche están directamente sacados de botellas de plástico recicladas, algo que es una tendencia en la industria del automóvil y que va a ir a más, cada vez a más. Bueno, no me voy a poder sentar a conducirlo, pero me voy a conformar, que no es poco, con poderme sentar, con vuestro permiso. Me voy a subir dentro y esto sí, sin trampa ni cartón, te voy a contar mis primeras impresiones del coche directamente contigo. Vamos a ver si podemos bajar la climatización. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la pantalla. Todas las versiones van a tener una pantalla de 10 pulgadas y este simpático personaje se llama Reno y es el asistente personal que ha diseñado Renault, igual que todos los fabricantes ahora tienen un asistente personal. Bueno, pues este coche ahora va a tener un asistente que se llama Reno y que te escucha cuando arrancas el coche y al que le puedes dar toda clase de instrucciones. Aquí tenemos... Es un salpicadero en 2 niveles, le llaman ellos. El coche tiene, bueno, ahora está arrancando la pantalla para que veas un poco la parafernalia visual que tiene, que es espectacular. Este acabado acolchado tan agradable y tan precioso, está bien mullidito. Y luego encima un plástico que simula un plástico mullido, que es un plástico duro, pero tiene un aspecto muy bueno. Bueno, una luz LED por detrás retroiluminado y un poco de negro piano. Y luego esta pantalla doble, como te decía, son 10 pulgadas las que siempre va a tener la pantalla principal en todas las versiones, sea cual sea el acabado. Esto es un show reel que tiene el coche y no detecta mi actividad sobre los botones, no puedo actuar sobre ellos, pero bueno, ya vas viendo un poco la calidad gráfica del vehículo y también, como te decía, la presencia de ese rombito llamado Reno con
como ves, un sistema que es el Google famoso, el Google para automoción, que es un gran acierto que ha tenido Renault en los últimos tiempos de incorporar este sistema operativo para hacer que, bueno, pues sea todo mucho más fluido y mucho más fácil. Aquí puedes ver un poquito cuál es la interfaz gráfica que tiene el coche. Y hablando de interfaces gráficas, pues aquí tenemos cómo se ve la instrumentación del vehículo, un poquito para atrás. Tenemos una pantalla que según versión va a ser de 7 o de 10 pulgadas. En las versiones top van a ser 10 pulgadas, que es lo que tengo yo aquí delante. Y como ves, un velocímetro con una forma de mostrar las grafías muy original, siguiendo la línea estética. Ya veis que en el volante tenemos aquí la agrupación de los mandos del sistema multimedia e igualmente también el acceso a determinadas funciones del ordenador de a bordo. Podemos subir y bajar, sistema de sonido y aquí todo lo que es el programador de velocidad. Ahora con un poquito más de detalle hablamos de los sistemas ADAS que tiene el vehículo. Ya vemos aquí que tenemos el botoncito famoso para conectar y desconectar la panoplia de sistemas ADAS y como no podía ser de otra manera en los últimos coches de Renault, sigue la senda del Megane E-Tech y ya veis que tenemos 3 palancas. Aquí arriba la palanca del sistema de cambio, que básicamente, como puedes ver, delante, detrás y luego la posición B. Esto ya nos indica que el coche no tiene levas o un sistema para cambiar la retención de la circulación, sino simplemente más o menos retención. Y luego tenemos 2 palancas más, una para lo que es todo el limpiaparabrisas delantero y trasero y el lavado, y por último abajo la tercera palanquita que es para manejar los sistemas de radio. Vamos a ver si por aquí lo podemos ver con un poquito más de detalle, ahí detrás, ahí lo tienes, el sistema de radio aquí. Así que sí, tenemos la palanca de cambio en el volante, una palanca muy llamativa, como puedes ver, con una forma así como de T y orientada hacia el conductor, que bueno, pues tiene muy buena pinta. Aquí tenemos un botoncito que dice Multisense, lo cual quiere decir que el coche va a tener distintos programas a la hora de moverse. Habrá programa Eco, programa normal, programa Sport, y lógicamente esto nos deja un espacio totalmente libre aquí sin palanca de cambios para poner 2 botellas, para colocar el teléfono móvil. Aquí hay un buen espacio, e igualmente también el freno de mano automático y el sistema de retención on-off. Como veis, una buena idea de Renault es que el sistema de climatización va gobernado por botones en lugar de por una pantalla táctil. A pesar de todo el teatrillo que tiene el diseño del interior, que está muy bien en cuanto a diseño, aquí Renault ha dado un paso adelante respecto a otros coches que ha hecho últimamente, pues tenemos botones para manejar el clima, lo cual es una muy buena noticia y una muy buena idea. Los asientos recogen muy bien, tienen, como podéis ver, unos resaltes, unas protuberancias bastante grandes para el lateral, para la espalda, y voy aquí muy bien recogidito. Tiene una posición de conducción además bastante baja, buen apoyo para el pie izquierdo. Aquí se puede hacer una conducción decidida, ya veis el tamaño del volante, un tamaño bastante grande, pero que tiene un achatamiento por abajo y para arriba para bueno, pues facilitar las maniobras de entrada y salida, etcétera. Vamos a sentarnos atrás, si te parece. Estamos hablando de un coche, no lo olvidéis, de 3,92 metros, y por lo tanto, pues las dimensiones están bastante contenidas. Una de las ventajas de tener un coche eléctrico con la batería ahí debajo justamente es que podemos llevar las ruedas más a los extremos, así que vamos a ver qué tal me siento yo aquí dentro en un coche de este tipo. Bueno, pues el espacio para las plazas traseras, los pies no caben del todo, ahí tienes mis pies, seguramente me he quedado un poco justo a la hora de echarme el asiento hacia adelante, lo podía haber echado un poquito más, pero en definitiva aquí detrás espacio justo para que quepa un adulto y poco más. Personas con más de 1,80 m probablemente van a tocar ya con los asientos. Repito, 3,92 metros, bueno, pues es una medida no tan grande como para que puedan caber 4 personas con holgura, con bastante espacio, digamos, distancia para las rodillas, pero yo no toco, por lo menos. Fijaos también el detalle del techo, cómo está acabado con esta tela, con esta especie de tela que a su vez tiene un acabado mullido, un acabado blandito, está muy bien. El tacto tampoco penséis que es para tirar cohetes, pero visualmente da mucho el pego. Bueno, y luego la estética de los asientos en la parte trasera se mantiene tal cual, idéntica. Va a ser muy interesante ver cuál es el consumo que tiene este coche. Renault ha hecho una cosa que viene haciendo en todos sus coches y que va en contra de la tendencia general del automóvil, que es hacer los motores eléctricos con una tecnología más antigua, que es una tecnología de un rotor que va bobinado, pero es un rotor bobinado sin imanes permanentes. Eso quiere decir que el coche no consume tierras raras, no consume minerales complicados y costosos, y lo hace más barato de fabricar. E igualmente también estos motores han demostrado con el tiempo que son
bastante frugales y que gastan poco combustible, en este caso energía, no combustible. Así que, bueno, pues Renault sigue manteniendo su apuesta por esa tecnología y a mí no me parece mal, la verdad, porque les está dando bastante buen resultado. Tienen sus particularidades, pero de momento salen bastante bien. También llama la atención que cuando todo el mundo está virando para la tecnología LFP de baterías, Renault sigue apostando por la tecnología NMC, níquel, manganeso, cobalto, que es la que se supone que da más rendimiento y más densidad energética actualmente y también permite una capacidad de carga más rápida. Al final es un coche utilitario, con tamaño de utilitario, pero a nivel de velocidad de carga y de prestaciones no tiene mucho de utilitario. Es un coche urbano, pero con pretensiones. Esos 400 WLTP para la versión más equipada y con mayor potencia lo dicen todo. Así que, si os parece, vamos a conocer algunos detallitos más del coche. Espero que te esté gustando esta presentación absolutamente en tiempo real de lo que es el nuevo R5 E-Tech, y vamos a acabar de descubrir cuáles son los detallitos, los secretitos que tiene para poder conocer mejor una máquina, la de Renault, que por cierto en el año 25 Renault pretende fabricar 100% en Francia, incluida la batería. Pocas veces he visto yo a lo largo de mi carrera, en un grupo tan numeroso de periodistas que hemos tenido ocasión de revisar el coche, que hubiera tanta unanimidad con que el coche es muy atractivo y que va a ser un puntazo en el mercado, que va a ser todo un éxito. Creo que Renault ya puede contar con ello, a pesar de que seguramente las versiones más interesantes de las que te he hablado, las del lanzamiento, estarán todas bordeando los 30.000 euros por arriba o por debajo, y las versiones de menos de 25.000 tendrán que esperar un tiempo. Por encima de todas estas, la del Alpine, que también está haciendo ya lo suyo, el A290, que estamos viendo ya en las pruebas alpinas, valga la redundancia. Bueno, el coche la verdad es que es muy interesante, tiene muchísimos guiños con el vehículo del pasado, la plataforma Ampere pequeña, tiene muchísima tecnología de coches mucho más grandes y quizá si hay que ponerle algún punto flaco aparte del precio, al coche es directamente el asunto de que en las plazas traseras, por la concepción del diseño del vehículo, por el tamaño del maletero y por su condición de coche eléctrico, están peor resueltas que por ejemplo en un Dacia Spring. En todo caso es un coche urbano en el que con menos de 4 metros de longitud irán personas atrás. Circunstancialmente no es el mejor coche para llevar a 4 personas, pero por lo demás es un coche tremendamente atractivo que va a unir dos generaciones, las de los nostálgicos, que tenemos la suerte de haber vivido el R5 desde los inicios, desde que se creó en el año 72 y que ahora vemos en el siglo XXI cómo este mito revive con un acierto total en su diseño, y la de los jóvenes, a los que seguramente también les va a enganchar este diseño retrofuturista que Renault ha conseguido muy bien con el R5. Bueno, ¿y a ti qué te parece? Falta probarlo, falta conducirlo. Renault promete una experiencia de conducción a la altura de la marca y de los mitos de la misma. Lo probaremos próximamente y te podremos contar todo lo que ocurre y acontece alrededor de este coche. Recordad que viene también el R4 y en definitiva Renault se la juega con su división Ampere, coches míticos, coches clásicos ahora revividos como coches eléctricos que el mercado tendrá que refrendar para que este superplan del fabricante francés en Francia sea un éxito. Lo veremos. Nada más, queridos amigos, muchísimas gracias y un enorme placer y privilegio, como siempre, poderte contar estas cosas. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.